Himno, el número 22, cantamos este himno y después iremos a Dios en oración. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Amén. Bienvenidos a los servicios de esta mañana de la Iglesia Hispana Bautista Norte. Qué privilegio venir una vez más y encontrarnos en este lugar que Dios nos ha separado, en esta comunidad, para traer juntos, colaborando juntos, traer servicios que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vayamos al Señor en oración para que bendiga los servicios y a continuación oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de encontrarnos en tu casa, oraciones y poder dedicarte este tiempo a ti, Señor. Un tiempo de alabanza, un tiempo de atención, un tiempo que te glorifique a ti y exalte a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor amado, que nos bendigas con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por el liderato del Espíritu Santo, para que estos servicios que ofrecemos a ti en esta mañana, Señor, sean de tu agrado y tu placer. Te pedimos que bendigas a cada persona aquí presente, a aquellos que vienen de camino, ayúdales a llegar con bien, para que juntos podamos participar de este manjar espiritual que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por tu amor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, hermanos, pues vamos a cantar este otro himno y después seguiremos adelante. Vamos al número 72, si es tan amable de buscar el número 72. Venid fieles todos, hermanos, y cantemos, amén. Número 72 ahí en sus signarios. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes en Chile.
al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eternal salvación. El Santo Mesías, Verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Amén. Ok, hermano, vamos a cantar el número 216, el número 216 también ahí en sus escenarios. El número 216 es Jesús mi amante guía. Amén. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación. De lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi
mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Amén, hermanos. Y antes de dar el tiempo a los anuncios, vamos a cantar el número 162. El número 162 en sus signarios. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Amén. Número 162, ahí en sus signarios. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará de su amor el sumo bien, eternal, eternal. Con el místico David, rey, maestro, capitán, de las huestes que al Edén llevará, llevará. Como baja bienhechor, sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser, la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Amén, hermanos. Pues sin más le voy a pedir a nuestro hermano pastor de esta amable que pase y traiga los anuncios. Amén. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros. Qué bendición de encontrarnos en la casa del Señor y poder compartir este tiempo único en la historia, amén, porque cada tiempo que Dios nos da es único, no regresa otra vez. Este es el único tiempo que tenemos y hay que aprovechar los tiempos que Dios nos da, sea un día o sea más días, de acuerdo a su voluntad. Hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos para Él, amén, y dedicárselo a Él. Si Él nos los da, se lo dedicamos a Él, amén. Por supuesto, las oportunidades de trabajos o anuncios y oportunidades que tenemos aquí en la iglesia, siempre damos oportunidades a todos los que quieran aprender de la palabra de Dios, a venir a los estudios bíblicos de los domingos en la mañana a las 10 de la mañana. Es interesante, el hermano está hablando acerca de cómo muchos cristianos, no estoy hablando que no sean cristianos porque el mundo está engañado por Satanás, amén. Está cegado por Satanás y falsas doctrinas, pero qué interesante es que cristianos son engañados porque no siguen un mandato que Dios nos da. Y el mandato, se lo voy a leer, está en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cuando yo leí este capítulo o este verso una vez, muchas veces lo he oído por supuesto, pero cuando lo leí una vez me llegó en lo muy profundo de mi corazón y yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, porque esto es lo que Dios me dice. Y no es una sugerencia, es un mandato donde dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, en otras palabras, primero que todo, aprendan a crecer. Y por eso como iglesia le damos a las oportunidades a nuestros miembros, a nuestros invitados, a venir y aprender de la palabra de Dios. Pero todos tenemos que querer, amén. Las oportunidades se tienen que aprovechar. Yo sé que todos estamos ocupados, pero no debemos estar tan ocupados para dedicarle un tiempo a Dios, amén. Porque si nos ponemos a pensar, Dios tomó su tiempo, aunque Dios no está bajo ningún tiempo, pero Dios tomó un tiempo en la historia para venir a este mundo, para vivir en un mundo pecaminoso,
para ser rechazado, para ser humillado por nosotros y crucificado por nosotros, para darnos algo que nosotros no merecíamos: su salvación, su vida eterna. ¿Y cómo le pagamos? Cuando el Señor dice vengamos y aprendamos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos oportunidad de estudios. Yo sé que para muchos llega, para otros no. Yo solamente espero que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Amén. Porque tenemos estudios en los domingos en la mañana a 10. Para los adultos y los niños. Tenemos estudios también durante los servicios para los niños y los adultos los miércoles en la noche, los domingos en la noche. Tenemos estudios, los hermanos se reúnen los jueves en la noche. Tenemos estudios de Instituto Bíblico, tenemos estudios de diferentes clases de estudios. Amén. Aprovéchelos. Ahora que digan, pero yo solamente voy a uno y es suficiente. No, vaya a todos. Porque tenemos que saturarnos con la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra hasta el fin del año, ¿verdad? Saturarnos con la palabra de Dios. Así que lo invitamos a todos los estudios que tenemos aquí, no solamente en la escuela dominical a las 10, pero a todos. Si tienen la oportunidad, vengan, hagan tiempo para esto. Le quiero decir, el hermano Nato me llama, esto fue el viernes, ¿verdad que sí, hermano? El viernes, porque ellos tienen clases, el hermano, su ministerio, uno de sus ministerios es tener un estudio los jueves. Y me llama el viernes bien alentado y bien contento: hermano, tengo 2 buenas noticias. Y yo digo, gloria a Dios, porque me está bendiciendo no solamente con una buena noticia, pero con 2 buenas noticias. Dije yo en mi mente, y el hermano me dice: pastor, primeramente el dinero que le mandamos a nuestro hermano para allá, para la construcción, ya le llegó, todo está bien, gracias a Dios por eso. Y lo segundo es de que durante los estudios de la escuela, de los estudios del jueves, en la tarde, los hermanos Mercado trajo un invitado, y la muchacha que vino era salva, pero se había alejado de Dios. Parece que ya está buscando una vez más, están encaminando, pero que el joven que vino aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amén, qué bendición. Yo dije, gloria a Dios, qué bendición. Eso para que vean lo que Dios hace con todos aquellos que se quieren dejar usar y con todos aquellos que quieren participar y quieren tener parte. Todos tenemos que tener parte, amén. Así que qué bendición, el hermano me dio esa noticia, y para que vean que lo que nosotros hacemos no es en vano. No todo se hace en estas 4 paredes. La idea es de aprender en estas 4 paredes e irnos afuera al campo misionero. Nuestro campo misionero es cuando cruzamos esas puertas y entonces trabajar para la obra de Dios. Así que eso es tremenda bendición. De que sí, Dios obra en estas 4 paredes, sí, pero Él obra más también afuera de estas 4 paredes. Así que, una vez para la gloria de Dios, quería compartir eso con ustedes. Les quiero recordar que ahora las canastas son puestas una vez más aquí. Están bien bonitas y decoradas. Gracias, hermana, por ese detalle. Ahora que están bien decoradas, hay que llenarlas. Se ven bien bonitas, pero hay que llenarlas. Se ven bien, ¿verdad que sí? Pero yo no las quiero aquí no más de una semana. Así que hay que repartirla. Yo tengo una ya especialmente para una familia que conocemos. Si usted conoce de una familia, déjeme saber, o yo voy a preguntar ya mismo a quien, si ustedes conocen a alguien. Pero empiecen la semana que viene, el domingo que viene, empiecen a traer lo que vayan a traer, porque la idea es de que el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, queremos recogerlo todo para entonces el miércoles entregar las canastas a estos hermanos que se las van a distribuir a estas familias que en realidad la necesitan. Así que yo creo que todos podemos hacer eso en dos servicios, ¿verdad que sí? Traigan sus cositas y van a ser bien recibidas también. Pongan mucho pensamiento en lo que van a traer, ¿amén? Para que la persona que le entreguemos lo disfrute. Amén. Así que no se preocupen de la carne o del pavito, eso nosotros como iglesia se pone. No hay problema, solamente traigan enlatados, cositas en envases o lo que quieran hacer. Amén. Así que gracias por eso. Estábamos cantando una de las canciones que cantamos de Navidad. Y estaba pensando en la decoración, ya mismo vamos a empezar a decorar, amén. Así que el grupo de decoración que hicieron un buen trabajo el año pasado, le digo la verdad, quisiera que también planificaran yo creo que después del sábado, después del próximo sábado, después de Acción de Gracia, ¿verdad que sí?
No el sábado después de Acción de Gracia, pero el próximo, yo creo, que viene siendo ya en diciembre. O si lo quieren hacer más temprano, a mí no me molesta. Ustedes tienen llave, pueden venir a decorar. Pero que si no lo quieren hacer el próximo sábado, el sábado después de Acción de Gracia, definitivamente el próximo que de arriba, si lo queremos hacer, para que así pongamos la iglesia bien bonita, decorada con las cositas de Navidad y empezar la celebración, amén. Nosotros celebramos a nuestro Señor Jesucristo todos los días. No tenemos que esperar hasta el 25 de diciembre, pero que por lo menos decoramos. Así que los que estuvieron en la Junta de Decoración el año pasado, que hicieron un buen trabajo, quisiera que se pusieran en eso otra vez para este año. El miércoles es el Día del Veterano. Por supuesto, se celebra en esta nación en noviembre 11. Nosotros tenemos veteranos que han servido en las Fuerzas Armadas en nuestra iglesia, gloria a Dios por eso. Tenemos unas cuantas familias, unos cuantos hermanos, como también tenemos otros que están sirviendo. Así que le damos gracias a Dios por todos aquellos que están sirviendo y han servido en esta nación para mantenernos con la libertad de poder tener una religión, no quiero decir religión en sí, pero para tener la libertad de compartir como iglesia lo que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos tenemos por los soldados, todos aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas, la libertad no es gratis, amén. Alguien tuvo que pagar por ella. La libertad que tenemos en Cristo, Cristo pagó por ella, amén. Pero también la libertad de esta nación, otros han pagado un precio alto y otros están pagando y otros, por supuesto, que han servido, han contribuido, pero que gracias a Dios. Por eso sí que noviembre 11, este miércoles, noviembre 11, se celebra. Si usted conoce a alguien que ha servido o sirve, por favor, déjele saber gracias por su servicio. Amén. Porque le digo la verdad que ningún soldado, ninguna persona que sirve en las Fuerzas Armadas quiere absolutamente nada, pero si cuando le dicen gracias por tu servicio, eso es completamente suficiente. También, así que si conocen a alguien, pues se le deja saber. Le quiero decir que nosotros nos reunimos para llevar el Evangelio el último sábado del mes. El último sábado del mes va a ser el sábado después de Acción de Gracia. Sabemos que muchas personas van a tener invitados familiares visitando, otros van a visitar familiares. O sea que no vamos a tener un buen grupo. Yo lo que voy a hacer es que vamos a hacerlo entonces el sábado antes de Acción de Gracia, que viene siendo el sábado 22. El sábado 22 de noviembre nos reunimos aquí porque el Día de Acción de Gracia es entonces la semana que entra. Así que hagan notas en sus calendarios. En noviembre 22, sábado noviembre 22, nos vamos a reunir aquí a las 9:45, como hicimos la vez pasada, y nos vamos a la comunidad, y le vamos a dar los lugares donde los hermanos pueden ir y llevar el Evangelio. Así que la última vez fue tremendo éxito, una buena participación, y fue una bendición de poder terminar el lugar donde estábamos rapidito. Amén. Así que esa es la idea de ir, compartir el Evangelio, que otros los tengan en sus manos para que aprendan de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias una vez más por su atención. Por supuesto, no se olviden de nuestros misioneros, ya que estamos casi en el medio del mes, de darle por supuesto su contribución por medio de fe a nuestros misioneros. Así que no se olviden de esto durante este mes de noviembre. Y si hay alguna pregunta con relación a los anuncios, me dejan saber después de los servicios, que yo les pueda aclarar horarios, días y cualquier cosa que necesiten, porque en realidad yo quiero que todos participen. Amén. La idea es de que todos tengamos una parte, no que digan, este grupito aquí, no, todos podemos tener parte, hasta los jovencitos, amén, que tienen que aprender cómo servir a Dios. Así que gracias por su atención. Le voy a pedir al hermano Nato que por favor continúe con los servicios. Muy bien, nos vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a saludarnos como lo hacemos de costumbre. A través del himno número 510, hermanos, cantaremos la primera estrofa y después ahí en el coro lo cantamos 2 veces y nos saludamos. Número 510, con gran gozo y placer. Con
gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos. Ahora, hermanos, pueden sentarse y bienvenidos sean a la casa de Dios. Le vamos a dar, ahora voy a pedir a los hermanos encargados de las ofrendas que si son tan amables de pasar. Y el hermano orará, pasará por sus lugares y ¿verdad? Sammy tocará un canto ahí, ya después él continuará con el servicio. ¿Eh? Amén. Buenos días a todos. Pues esta mañana quería cantar algo que no hemos cantado en un buen tiempo y deseo que sea una bendición para ustedes y que es para la honra y la gloria de Dios. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce
estas bonitas canciones que el hermano Rodríguez cada vez que nos visita trae. Qué bendición escucharlo una vez más. Amén. A los jóvenes, los niños están despedidos a sus clases. Mientras ellos están saliendo, el resto que nos quedamos, vamos a estar en el libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Los jóvenes, los niños están despedidos. Qué bendición el ver a estos jóvenes salir a sus clases. Amén. Amén. Aunque la mitad se están yendo, pero qué bendición verlos a ellos. El salir a sus clases y aprender. Y qué bendición de ver a estos maestros salir con ellos. Amén. Que toman su tiempo y que estudian y se preparan durante la semana para poder estar preparados y enseñarles a nuestros jóvenes de la iglesia de la palabra de Dios de una manera en la cual ellos también puedan aprender. Amén. Estábamos dando las salutaciones esta mañana y yo veo lo que ustedes están haciendo. No sé, ustedes creen que yo estoy aquí solamente para verme bien. Yo no me veo bien aquí arriba, pero yo estoy viendo muy bien ustedes aquí. Y estábamos saludando y veo que la hermana Barraza, la hermana Andrea, ella se para allá. Yo sé que está buscando a su familia, está haciéndole así. Y yo estaba pensando, yo creo que la hermana se va a tener que trepar en la silla. Ya mismo se va a trepar en la silla para que la vean. Que todo el mundo tan alto. Hermano, usted será muy baja en estatura, pero grande en corazón. Amén, muy grande. La hermana hace un buen trabajo para nosotros aquí en la iglesia. Una bendición de tenerla con la familia completa en sí. Pero yo creo que el hermano se va a trepar. Ya yo creo que el hermano está aguantando. Muy bien, hermano. Muy bien. Ok. En el capítulo 8, estoy prendido aquí. Sí, muy bien. Capítulo 8, del libro de Romanos, vamos a hablar de un tema que es esencial en la vida de un cristiano. Sabemos que un cristiano, la definición de un cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. Si nosotros somos seguidores de Cristo, pues entonces tenemos que aplicar sus verdades y sus principios en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y muchas veces cuando la leemos o ignoramos voluntariamente algunas cosas que Él nos dice en su palabra, o la ignoramos involuntariamente porque no sabemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Por eso es importante los estudios, porque los estudios, por supuesto, aclaran un poquito más a la palabra de Dios, especialmente si hay preguntas, no dudas, pero preguntas acerca de lo que dice la palabra de Dios en ciertas porciones en la Biblia, en las Escrituras. Y aquí yo quiero leer en esta porción de la Escritura que vamos a leer en Romanos capítulo 8, algo muy esencial para nosotros, como seguidores de Cristo, como creyentes de nuestro Señor y nuestro Dios. Y es de cómo nosotros podemos aprender no solamente a vivir una vida espiritual, pero qué cambios nosotros tenemos que hacer para poder vivir una vida espiritual. Porque muchas veces nosotros estamos tan cómodos de la manera que vivimos que no queremos cambiar. ¿Verdad que sí? No queremos cambiar. Pero el Señor dice, si tú me vas a seguir a mí, si en realidad tú te consideras cristiano o seguidor de Cristo, tú tienes que aprender ciertas cosas. Y una de ellas es de que tienes que cambiar para poder vivir una vida espiritual. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también por vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero que pongamos atención al versículo 9, a una palabra específicamente. Dice, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo quiero que pongamos en esta palabra que dice sí, sí, donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice esa palabra sí? Cuando menciona esa palabra sí, él quiere decir ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, si lo ponemos de esta manera, ya que el Espíritu de Dios mora en ti, ¿qué tienes que hacer? Vivir una vida espiritual. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Como dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, andando de acuerdo de la voluntad de Dios en el Espíritu. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de reunirnos en tu casa de oraciones y poder tener este tiempo que tú nos das, Señor, y aprovecharlo para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra, para aprender más de tus enseñanzas. Buenas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a cambiar nuestra manera de ser, a cambiar nuestro pensar, a cambiar nuestra dirección, a cambiar nuestra devoción. Te pido, Señor amado, que en esta mañana, mientras estamos aprendiendo más de ti y escuchándote a ti desde tu trono de gloria, te pido que tú nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a aprovechar lo que es bueno para nosotros, lo cual es mejor vivir en el Espíritu y no en la carne. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y te magnifiques en todo lo que hagamos, en todas las enseñanzas en esta mañana, tanto de los adultos, los niños, los jóvenes, que Cristo sea exaltado, glorificado y magnificado en todo, Señor, porque Él se lo merece. Te pido, Señor, por mí, que tú me ayudes a mí a vaciarme de mi persona para que el Espíritu Santo me llene con su poder y así yo pueda hacer el trabajo que solamente tú me puedes ayudar a hacer, porque yo reconozco que soy débil y necesito de ti. Gracias te doy por tu amor. Por favor, escucha nuestras oraciones
y contéstalas de acuerdo a tu voluntad y tus bondades, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que vivir no de la manera que anda el mundo en la carne o conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La razón por la cual Dios nos dice esto en su palabra es porque muchos de nosotros pensamos que podemos agradar a Dios de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer para Dios. En otras palabras, muchos de nosotros queremos servirle a Dios de la manera que nosotros queremos. Y muchas veces de la manera que nosotros queremos servirle a Dios es en nuestro poder, con nuestro control, de acuerdo a la carne. Y Dios nos deja saber en su palabra de que Él no quiere que nosotros le sirvamos a Él en la carne, o vivamos para Él en la carne, o trabajemos para Él en la carne, pero que lo hagamos todo en el Espíritu. Estaba compartiendo con los hermanos ayer, con los hombres que vinieron al desayuno, tremendo desayuno porque vinieron muchos. Todos estuvieron, la mayoría, un 99% estuvieron allí presentes. ¡Qué bendición! Y cómo sigue creciendo esto, amén. Y por eso queremos seguir haciéndolo, porque es algo que edifica a nuestros hermanos en la fe, los hombres, los líderes de esta iglesia. Y en la devoción que estábamos teniendo, estábamos hablando acerca de lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, acerca de servir, la diferencia entre servir en el Espíritu y el Espíritu y en verdad. Estamos hablando de esto, por supuesto, y hay una diferencia, lo que significa esto. En espíritu es una cosa y en verdad es otra cosa, pero todo es para servirle a Dios. Amén. Y es interesante porque Dios nos ayuda a nosotros a entender de que lo que nosotros hacemos en este mundo, en nuestro poder y en la carne, es en vano. Es en vano si no está influenciado por el Espíritu Santo. Y es por eso que Dios nos deja ver en estos versos la necesidad de cómo nosotros como creyentes, que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, que hay una mejor manera de servir, hay una mejor manera de vivir, y no es en la carne, pero es en el Espíritu. Y en nuestra lectura podemos ver que en los primeros versos, Pablo le dice a la iglesia acerca de, en los primeros 4 versos en sí, de lo que Dios ya había hecho por el pecador. Dios los había liberado. Dios le había dado salvación al pecador. Y en nuestra lectura podemos ver que Pablo le está diciendo a la iglesia: Dios te ha librado del pecado, ya que Dios te ha librado de las cadenas del pecado, de la muerte. Tú tienes que aprender a cambiar tu vida. Aprende a cambiar tu manera de pensar. No vivas de la misma manera que estás viviendo. Aprende a vivir una vida espiritual. Y en estos próximos versículos, por supuesto, del 5 al 14, Pablo se enfatiza más en la manera en la cual el creyente tiene que vivir en este mundo. Nosotros seguimos viviendo en este mundo, pero no tenemos que vivir para el mundo. Eso Dios nos liberó. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué es importante que el creyente, el seguidor de Cristo, los cristianos tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para cambiar nuestra manera de ser? Porque si no aprendemos a vivir en el Espíritu, depender del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nunca vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de ser, nunca vamos a cambiar nuestras acciones en este mundo. Y como resultado, nuestro testimonio no será uno que glorifica a Dios.
de la manera que nosotros pensamos es de la manera que nosotros vivimos. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Porque todo comienza con un pensamiento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23. No pierdan su puesto en Romanos 8. Pero en Proverbios capítulo 23 Dios nos dice algo muy importante en su palabra. Proverbios, en sus Biblias, capítulo 23. Estamos ahí, amén. Amén. En el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte del versículo dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. En otras palabras, lo que nosotros estamos pensando es lo que vamos a hacer. Si nosotros enfocamos todo nuestro pensamiento en una cosa, esa cosa vamos a tratar de hacer. Yo estaba hablando con el hermano Arturo antes de comenzar los servicios acerca de cómo Dios cambió mi manera de pensar, mis sentimientos en correlación a mi carrera militar. Y porque yo al principio, cuando conocí a mi esposa, por supuesto, en entrenamiento, yo le dije a ella: bueno, tú te vas a casar con un soldado, yo pienso servir en las Fuerzas Armadas por lo menos 20 años. Y yo no solamente quiero ser un sargento, pero yo quiero ser un sargento mayor, y yo tengo ya planes, y yo sé cómo voy a hacerlo, voy a tratar de aquí, 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 aquí. Y mi esposa me dijo: bueno, ok, nos casamos. Me caso con un soldado. Gloria a Dios. Amén. Pero llegó el tiempo en la cual, para ese tiempo yo no era salvo. Y llegó el tiempo en la cual, después de 10 años, 11 años en las Fuerzas Armadas, Dios trabajó en el corazón de mi esposa para llevarnos a una buena iglesia, en la cual en esa iglesia el pastor tomó el tiempo para enseñarme el evangelio y yo acepté a Cristo. Y me acuerdo que una vez iba trabajando de camino al trabajo y Dios puso en mi corazón ciertos pensamientos, en la cual uno de ellos ya no era el de seguir sirviendo en las Fuerzas Armadas. Para ese tiempo yo no me podía salir, estaba indefinido, tenía que hacer por lo menos 20 años. Pero yo sabía que Dios tenía algo mejor para mí. Y lo que hice todo lo que yo pensaba antes de hacer todo lo posible para alcanzar la meta de ser un sargento mayor. Entonces hice todo lo posible para no alcanzar esa meta, en la cual lo que tenía que hacer era no revisar mis récords cada vez que se suponía que lo hiciera. Y si lo hacía, siempre hacía algo intencionalmente para que no los miraran, para que así yo no tuviera que tomar la decisión de o me voy o me quedo, sino que ya yo tenía planeado retirarme. Le digo esto porque cuando uno se enfoca en algo, ya tiene algo pensado, sea para el trabajo, sea para la familia, sea para las finanzas, sea para algo material, sea para las cosas del mundo, en la carne, cuando uno enfoca la mente en eso, eso es lo que eso va a tratar de hacer. Eso es lo que va a querer lograr. Si uno se enfoca para algo de la carne va a tratar. Pero si se enfoca en las cosas espirituales, eso es lo que va a querer alcanzar. Toda acción que el ser humano toma comienza con un pensamiento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuántos de nosotros que sabemos un poquito de cocina, cocinamos algo y después decimos, oh, voy a hacer esto? No, voy a hacer esto primero, voy a pensar en esto, ya yo sé cómo hacerlo,
O si no sé, me instruyo y después lo hago. En otras palabras, es el resultado de nuestro pensamiento. Por eso en Romanos capítulo 12, que yo no pierdan su puesto en el capítulo 8 de Romanos, pero quiero ir a Romanos capítulo 12. Dios nos dice en su palabra en el versículo 2, que ahora que somos salvos, que no nos conformemos a este mundo, que cambiamos nuestra manera de pensar. Para muchos, por supuesto, han vivido en el mundo antes de su salvación por muchos años. Quizás 15 años, 20 años, 29 años. Yo viví para el mundo 29 años antes de que Cristo me salvó. Cristo me salvó a los 29 años. Para muchos quizás fueron jóvenes, otros más mayores de edad. Pero Dios nos dice en su palabra de que no importa, cambiemos nuestra manera de pensar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te adaptes a este mundo. Pero dice, sino, transformaos por medios de la renovación de nuestro entendimiento. Está hablando de la mente, nuestro pensar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, esto es lo que Pablo le está hablando a las iglesias. No solamente a las iglesias que estaban en Roma, a los romanos, pero a todas las iglesias en estos tiempos. Porque Dios quiere que los suyos aprendan a cambiar su manera de pensar, que tengan un nuevo pensamiento, que piensen diferente al mundo. Que el mundo nos vea a nosotros como unos extraños, como unos marciales. Amén. ¿Han escuchado esa palabra marcial? De martes. ¿Marcial? ¿No? No, marcial. Marcianos. Bueno, marcianos para el hermano. Después que lo entiendan, amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, que el mundo nos vea de una manera diferente. Mira lo que es el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este es el mundo. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando el creyente piensa en las cosas espirituales, sus deseos cambian. Su manera de ver las cosas cambian. Sus acciones cambian. Su camino cambia. Dios nos dice en su palabra que lo primero que el ser humano hace es pensar primeramente en las cosas carnales, ¿verdad que sí? Porque somos pecadores de nacimientos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Es algo que heredamos de nuestro primer padre Adán, ¿verdad que sí? Y lo primero que hacemos es pensar en las cosas carnales, en las cosas físicas, materiales, en el egoísmo. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano y decimos, ay, tengo hambre, déjame tomar un cafecito por lo menos, ¿verdad que sí? Carnal. Amén, carnal. Pero ¿cuántos dicen antes de tomarse ese cafecito, mejor voy a orar y después leer la palabra de Dios? Espiritual. Solamente un ejemplo. Dios nos dice en su palabra en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en la carne. Los que quieren vivir para la carne, esa es la manera que piensan. Pero los que quieren vivir para el Espíritu, entonces ven las cosas de otras maneras. El ser humano siempre quiere vivir para sí mismo. En otras palabras, el ser humano quiere tener control de todo, ¿verdad que sí? Controlarlo todo. Muchas veces queremos hasta controlar el tiempo. Pero Dios nos dice en su palabra que debemos de dejar que Él cambie nuestras vidas. Si nosotros comenzamos a ver las cosas espiritualmente de la manera que Dios quiere que las veamos, Él empieza a hacer cambios en nuestras vidas. No es que nosotros cambiemos,
pero es dejar que Dios cambie nuestra vida. Porque cuando Cristo murió por nosotros, Cristo vino a cambiar nuestro estado con Dios. Porque dice la palabra de Dios de que antes de la salvación nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos en la carne. Eso es lo que dice en el versículo 7. Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero ahora que Dios nos ha cambiado a nosotros, no solamente nuestro estado con Dios, nuestro Señor Jesucristo ya cambió, pero que ya Dios nos ha cambiado de muerte a vida, nos ha redimido para Él. Debemos de pensar en las cosas que le complacen a Dios y no en las cosas que complacen a nosotros. Pero muchas veces no pensamos en las cosas que complacen a Dios porque queremos seguir viviendo en la carne. Dios dice, cambia tu manera de pensar. Busca mejor vivir en el Espíritu para que el Espíritu Santo cambie tu manera de pensar. Porque todos los que amamos a Dios dejamos que Dios nos cambie. Le digo la verdad, los cambios que Dios quiere hacer en nosotros son buenos, son para bien, son mejores. Los planes de Dios para nosotros son mucho mejores de los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Por eso Él vino y nos rescató. Por eso Él vino y murió por nosotros. Debemos de honrar a nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y no solamente de labios. Porque es muy fácil decir yo amo a Dios, pero nuestra acción habla más claro que nuestras voces. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 15, no pierdan en Romanos 8. Mateo capítulo 15, aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo se está dirigiendo a un grupo de personas en la cual en sus pensamientos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero sin embargo, Dios en el versículo 8, Mateo 15:8, le dice algo distinto. En el versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando Dios estaba hablando con estos líderes religiosos, estas personas que decían, yo sigo las escrituras, yo sigo los profetas, yo sigo las enseñanzas del pasado. Dios dice, no, tú no haces eso. Todavía tú sigues viviendo en la carne, porque estás hablando mucho de lo que tú sigues o quieres hacer o has hecho. Sin embargo, no has demostrado con tus acciones tu amor para mí. Que no sea eso para nosotros. Por eso Dios nos dice, cambia tu manera de pensar, para que tus acciones hablen tu amor hacia mí. Para que cuando aprendas a vivir una vida espiritual, puedas ver un cambio. Un cambio en las cosas, cómo miras las cosas ahora. Estamos viviendo en unos tiempos en la cual muchos, por supuesto, dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Dios habla de esto en la palabra de Dios, que van a venir esos tiempos, ya llegaron. Pero si nosotros, creyentes del Señor Jesucristo, miramos las cosas espiritualmente, ya que estamos viendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno, podemos decir algo con certeza. El Señor viene pronto. No miramos las cosas como el mundo las ve, pero miramos las cosas como Dios las está viendo. El tiempo se está acercando. Y Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Saben por qué? Porque nuestra manera de pensar nos lleva en una dirección.
Y si tenemos una nueva manera de pensar, entonces vamos a tener una nueva dirección. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Una nueva dirección. Dios es muy claro en su palabra. Si tenemos una mente carnal, en eso nos vamos a enfocar, en las cosas carnales, en las cosas que nos deleitan a nosotros. Pero si pensamos en las cosas de Dios, en las espirituales, nos vamos a enfocar en lo que le agrada a Dios. Dios desea que nuestros deseos sean en las cosas celestiales, no en las temporarias aquí en la tierra. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en sus Biblias. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Esta palabra así, cuando lo veamos en la Biblia, quiere decir ya que. No es una duda de que sí, no, es ya que. Si lo podemos leer, ya que habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, Dios dice, ya tienes una nueva dirección. Deja de buscar las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, la vida en este mundo. Seguimos viviendo en este mundo, pero nuestras prioridades no deben de ser de esta tierra. Eso es todo lo que dice Dios. Que tus prioridades no sean en este mundo, que tus prioridades sean en lo eternal, en lo celestial, en lo espiritual. Nosotros que somos salvos por la gracia de Dios ya tenemos una nueva dirección. Porque antes de la salvación nuestra dirección era ir al infierno. Todos íbamos de camino. Teníamos un pie en el infierno y otro pie en la tierra y estábamos balanceándonos hasta el día de nuestra muerte. Pero Dios, cuando vino a este mundo y murió por nuestros pecados y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, Él cambió de nuestra dirección de un infierno seguro a una vida eterna con Él en la gloria. Tremendo cambio. Como creyentes debemos de vivir como si Cristo viene hoy. No de que Cristo viene pronto, pero como Cristo viene hoy. ¿Y saben por qué no vivimos de esa manera? Porque no vivimos una vida espiritual. Seguimos viviendo una vida en este mundo carnal. Nuestras acciones hablan de esto. Por eso Dios nos dice, cambia tu manera de pensar, porque ahora tú tienes una nueva dirección. Ya tú no estás yendo al infierno, ya tú vas para la gloria. Vive para mí como si yo voy mañana a buscarte. Yo me acuerdo cuando yo era joven, pequeño en sí. Yo no voy a mencionar las cosas que hacía. Pero yo me acuerdo que mi tía siempre nos cuidaba. Nos llevaba a la escuela, nos traía en aquellos tiempos. Y por supuesto yo jugaba con mi hermano y con los vecinos de la comunidad y hacíamos y deshacíamos. Y yo sé que yo no soy el único, ustedes también lo hacían, ¿verdad que sí? Se portaban mal. ¿Ah? No me miren así, yo sé que ustedes también se portaban mal. Y yo me acuerdo que mi tía me decía, tú sabes que tu papá está por venir. Y yo seguía haciendo lo que hacía. Hasta que mi papá llamaba y decía, voy ahora para buscarlos. Y cuando ella decía, tu papá acabó de llamar y viene ahora. La actitud cambiaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que si seguía haciendo lo mismo, a mi papá no le iba a agradar. Tenemos que vivir una vida cambiada. Tenemos una nueva dirección. Tenemos que vivir una vida espiritual en el Espíritu. Y vivamos como si nuestro Señor Jesucristo, no que viene pronto, como si viniera hoy, porque Él puede venir hoy. Sepan que para el regreso de nuestro Señor Jesucristo
No tiene que haber absolutamente nada en el mundo que diga que este es el tiempo. ¿Me entienden? Él puede venir en cualquier momento, su regreso es inminente. No tiene que haber no tiene que haber nada en el mundo, cualquier cosa en el mundo que diga esto es el tiempo ya. No lo va a haber. Y si tenemos ese pensamiento, entonces vivimos para nuestro Señor como si viniera hoy. Pero tenemos que vivir una vida espiritual para verlo de esa manera. No lo vemos de esa manera porque vivimos una vida carnal, pero tenemos que vivir una vida espiritual para verlo de esa manera. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar porque ya tenemos una nueva dirección. También Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar porque de esa manera Él nos da una nueva devoción. Mira lo que dice en el versículo 7, Romanos 8:7, donde dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cada persona tiene una dedicación en su vida, está dedicado a algo. Todos nosotros tenemos algo que nosotros preferimos y no queremos dejar ir. Estamos dedicados a esto. Algunos que se dedican y se enfocan en los deportes. Yo me acuerdo del hermano Nato, su testimonio al principio de su matrimonio. Él jugaba mucho balompié, fútbol, soccer. Y a la hermana no le gustaba. Pero él tuvo que cambiar. ¿Verdad que sí, hermano? Tuvo que cambiar. No le estoy diciendo algo nuevo, lo digo públicamente. Porque él quería dedicarse y tener una nueva devoción a su nueva familia. Él tuvo que hacer eso. Todos nosotros tenemos una devoción para algo. Algunos para los deportes, otros para el trabajo. Lo mío era el ejército, eso era lo único que yo quería hacer, el ejército. Otros las cosas materiales, otros las financieras. Y Pablo dice que una mente carnal es en contra de las cosas de Dios. En contra de las cosas de Dios. Yo no estoy diciendo de que no tenemos que tener nada en este mundo, no podemos vivir cómodamente en este mundo. Dios nos da comodidades, Dios nos da finanzas, Dios nos da lo necesario, pero Dios dice que eso no sea tu prioridad. Y el problema que tenemos es que lo hacemos nuestra prioridad. Pervertimos lo que Dios nos da. ¿Cómo lo pervertimos? Porque dejamos que esa prioridad tome el lugar primordial de Dios en nuestro corazón. Y es triste, muy triste. Dios nos da bendiciones y cogemos esas bendiciones y las transformamos en nuestras prioridades y toman el lugar primordial de Dios en nuestro corazón. El creyente tiene que mantener sus pensamientos en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que sea atraído más a Dios, para que sea más atraídos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en la carne no podemos producir buenas obras. Y si alguna buena obra sale de nosotros, no es porque viene de nosotros, es porque viene de Dios. Todo lo bueno que nosotros producimos es a través del Espíritu Santo. Cuando dejamos que Él tenga posesión de nuestra vida y cuando dejamos que Él nos guíe, cuando dejamos que Él nos llene con su poder, cuando dejamos que Él tenga influencia en nuestras vidas. Si pensamos y vivimos una vida espiritual, el Espíritu Santo entonces va a tener influencia en nuestras vidas. Vayamos al libro de Efesios capítulo 5, esto es algo que Pablo también le dice a la iglesia. En Éfeso como a nosotros en estos tiempos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el libro de Efesios, en sus Biblias, capítulo 5, comenzando en el versículo 15. 5:15. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En otras palabras, ¿cómo vas a andar? ¿En la carne o en el espíritu?
Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. En otras palabras, no dejes que el mundo te influya en tu vida, deja que el Espíritu Santo influya en tu vida. Y Pablo usa el vino como una palabra para el mundo, porque cuando cuando alguien se embriaga con bebidas alcohólicas, su manera completa cambia. Todo cambia. Porque entonces el alcohol, las drogas, lo que la persona ha consumido hace cambiar su estado natural. Influye. Pero si nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, creyentes, dejamos que el Espíritu Santo nos llene con su poder. No estoy diciendo de que, porque en el día que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo 100% reside en nosotros. Pero cuando está hablando de llenar, está hablando de utilizar el poder del Espíritu Santo. Cuando Él influye en nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas. Él cambia nuestra manera de pensar. Él cambia nuestra dirección. Él cambia todo lo que es. Él saca lo malo de nosotros y hace que lo bueno de nosotros reluzca lo bueno de Cristo reluzca a través de nosotros. Él saca lo malo de nosotros y lo bueno de Cristo reluzca en nosotros. Los creyentes, los salvos, los cristianos podemos dar buenos frutos siempre y cuando nuestras mentes están concentradas y conectadas y enfocadas en las cosas espirituales, no en las carnales. Cuando Cristo nos salvó, Él nos unió a Él y a su Espíritu. Y su Espíritu Santo ha tomado residencia en nosotros para guiarnos y ayudarnos a vivir una vida espiritual que agrada a Dios. Pero debemos de dejarnos influenciar solamente por el Espíritu. Como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, vayamos allá, quiero que lo leamos. Y si usted tiene el hábito de marcar sus Biblias, marque este versículo, es muy bueno. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, en sus Biblias, ¿estamos ahí? Amén, dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿para qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras más caminamos en el Espíritu, más veremos una nueva vida en nosotros. Más nos damos cuenta de esos cambios. Pero la pregunta es, ¿hemos visto esos cambios en nuestras vidas? Algunos dirán, bueno, yo sí he visto algunos cambios. Ahora, cambios no vienen de la noche a la mañana. Cambios vienen progresivamente. La pregunta entonces sería, ¿estoy viendo cambios progresivos en mi vida? Si la respuesta es sí, siga viviendo en el Espíritu para que vea cómo Dios sigue haciendo más cambios. Pero si la respuesta es no, entonces tiene que aprender a vivir una vida espiritual. Concentrarse más en las cosas de Dios. Dejar esa vieja vida, vivir una nueva vida, como sabemos que Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para cambiar nuestra manera de pensar. Para cambiar la dirección que vamos. Para tener una mejor devoción para las cosas de Dios. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Él no pide nada más. Dios solamente dice, déjate influenciar por mí. No por el mundo, sino por mí. Pongámonos de pies para terminar en oración. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de estar aquí en tu casa, oraciones, y tomar el tiempo y poder ir a tu palabra, a las Escrituras, y aprender que es necesario, Señor, que nosotros aprendamos a vivir una vida espiritual. Una vida que nos ayuda a ver las cosas de otras maneras. No de la manera como el mundo la ves, pero de la manera en la cual tú nos las quieres enseñar. Te pedimos, Señor, que tu palabra no salga en vana, que no venga vacía, sino que hable en los corazones de tu pueblo, para que así cada uno de nosotros, Señor, reconozcamos de que necesitamos caminar más en lo espiritual.
para que tú tengas esa prioridad en nuestras vidas. Gracias te damos por tu amor, por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Con cada ojo cerrado, nadie mirando, rostro inclinado. Este es el tiempo que le damos a la iglesia. Si Dios le ha hablado en su corazón, este es el tiempo que le damos para que vaya a Dios en oración y vaya a Él y busque de Él, para que Él haga esos cambios que todos necesitamos hacer. La palabra de Dios es clara. Dios quiere que el mundo no influya en nuestras vidas, que Él sea nuestra influencia. Pero para eso tenemos que aprender a vivir una vida en el Espíritu, no una vida en la carne, carnal. Porque una vida carnal no nos deja ver claramente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una vida carnal solamente nos ayuda a ver nuestro egoísmo, nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero una vida espiritual nos deja ver los deseos de Dios en nuestra vida. Nos deja ver la voluntad de Dios para con nosotros. Nos ayuda a entender esa nueva dirección en la cual estamos yendo. Sí vivimos para el mundo, pero sí vivimos en el mundo, pero no tenemos que vivir para el mundo. Vivimos para Dios y debemos vivir para nuestro Señor Jesucristo como si Él viniera hoy. Él puede venir hoy, nada lo puede detener. No hay un evento en la tierra en ningún tiempo en la historia en la cual tiene que suceder para que venga nuestro Señor. No, Él puede venir, pero mientras tanto dejemos que su Espíritu Santo influya en nuestras vidas, que nos llene, que nos guíe, que nos ayude a dar esos buenos frutos que Dios quiere hacer a través de nosotros. El Espíritu Santo solamente quiere sacar lo malo de nosotros para que todo lo bueno de Cristo se vea a través de nosotros. Pero de la única manera que lo podemos hacer es viviendo en el Espíritu. Amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estaremos aquí a las 6 de la tarde, en los servicios de la tarde. Las canastas ya están disponibles. La semana que viene, por favor, empiecen a traer las cositas para la canasta. Yo sé que va a ser tremenda bendición para aquellos que lo van a recibir. Pero sepan que yo creo que va a ser una mejor gran bendición para aquellos que van a dar. Porque el que recibe la bendición, pero qué bendición cuando uno da, ¿verdad que sí? Que uno sabe que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se magnifica cuando otros ven lo que Él quiere hacer en la comunidad. Amén. Así, y la preocupación de la iglesia en la comunidad. Así que gracias. Le voy a pedir al hermano Nato, por favor, hermano, por favor, si eres tan amable y nos puedes despedir con una oración. Vamos a orar. Querido su Dios y eterno Padre, en esta hora del mediodía le agradecemos por su palabra que ha sido expuesta, oh Dios, a través de su siervo y queremos agradecerle, oh Dios, porque sabemos que el deseo de usted para cada uno de nosotros es que nuestras vidas cambien día a día, oh Dios. Ayúdenos a empaparnos, a saturarnos de su palabra, pero también, oh Dios, ayúdenos a cambiar, oh Dios, que no solamente podamos ser oidores, oh Dios. Su palabra ha sido expuesta, su palabra ha sido escuchada por nosotros. Ahora ayúdenos a nosotros a poder cambiar esas áreas en nuestras vidas que nos estorban para seguir adelante, para seguir creciendo, como dice su misma palabra ahí en 2 de Pedro 3:18, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos pues, Padre, y también protéjanos ahora que vamos a salir de este lugar.
afuera, Dios, en ese campo misionero que usted nos ha dado. Ayúdenos a ser ejemplos para otros. Protéjanos en el camino, Dios, y ayúdenos, ponga en nuestro corazón el deseo de poder estar aquí en la tarde y poder venir, oh Dios. Quédese pues con nosotros. Ayúdenos a llegar con bien, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.